y un sombrero, pero cuando la sacaba el hombre quería sacar dinero de la rana, entonces cuando la sacaba en público la rana decía "Rabbit, rabbit", y no hacía nada. Bueno, ok, qué bendición. Pero eso tenemos que hacerlo más a menudo para que los niños pierdan el miedo y se suelten más, ¿no? Amén. Ok, vamos a continuar hoy el tema de la Navidad, porque estamos en tiempos navideños y entonces me parece que es apropiado que hablemos de la Navidad. Voy a poner esto para acá y así, listo. Vamos entonces a comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, Señor, continuando ante tu presencia, vamos a ser ministrados por ti, Señor, a recibir tu palabra destilada del cielo, Señor, aquella palabra que inspiró a aquellos santos hombres, Señor, a tus profetas y apóstoles, para que llegara hasta nuestros tiempos. Te damos gracias por ella. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por la encarnación, ese gran misterio, Señor, que celebramos en este tiempo, que el mundo, Señor, perdido en fiestas y luces y regalos, ha perdido, Señor, de vista al regalo que Dios le ha hecho al hombre. Y te damos gracias por eso. Nosotros, tus hijos, no dejamos de reconocerlo, sino que ponemos énfasis en este tiempo, Señor, como en todos los tiempos, en ti. Porque el centro de nuestra existencia, Señor, el sol de nuestra existencia, eres tú. Y estamos aquí para rendirte gloria y culto y honra y alabanza. Estamos aquí, Señor, para quitarnos nosotros y para que seas tú entronado. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un mensaje que yo, de hecho, prediqué hace como 1 o 2 años y estoy desempolvarlo porque me parece que es bueno repetir las cosas. De hecho, parte del aprendizaje es la repetición. Nosotros aprendemos las cosas, ¿por qué? Por repetición y repetición. ¿Cuántas veces usted no le dice a un niño pequeño, le dice una cosa, tiene que decírsela 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces? Cuando está en la escuela hay que repetirle la tabla de los productos, ¿no? 2 por 2, 3 por 3. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la Navidad. Habíamos tocado un poco en estos últimos mensajes, habíamos hablado de la Navidad, de cómo el mundo celebra la Navidad, cuál es el significado de la Navidad para el mundo, ¿no? Una Navidad que ha sido reducida a un comercialismo. Una Navidad que ha sido reducida a las luces, al arbolito, a una celebración que se hace con la familia de comer y beber y eso es todo. Pero ¿cuál es el verdadero punto o el sentido de la Navidad? Y yo creo que todos los que están aquí presentes han venido a escuchar porque ustedes quieren saber cuál es el verdadero sentido de la Navidad. ¿Por qué? Porque somos, asumo, hijos de Dios todos los que estamos aquí presentes. Amén. Dice... Vamos a ir conmigo para empezar a Jeremías capítulo 10. Y vamos a ver algo interesante, porque esto de las tradiciones de los arbolitos de Navidad no es algo nuevo, es algo que ya existía. La adoración pagana debajo de las encinas, debajo de las encinas, debajo de los árboles. La tradición de introducir, por ejemplo, o poner arbolitos, adornar las casas, es una tradición que existe, pero es una tradición que realmente no tiene sus raíces en la Escritura, a pesar de que se ha tratado a través de los siglos de encontrar una justificación cristiana para tener estas tradiciones que son tan bonitas, por decir así. De hecho, comentan los protestantes que la primera persona en cortar un arbolito y ponerlo dentro de la casa fue Martín Lutero. Y dice que él lo hizo con la intención de mostrar, ¿no? El arbolito, el pinito que nosotros ponemos, que siempre está verde, ¿no? Y era un recordatorio de la resurrección de nuestro Señor y lo adornó, etc. Pero sabemos que esto eran tradiciones que existían ya en el tiempo de los romanos y que eran tradiciones paganas. ¿Okay? Y vamos a ir a la palabra de Dios, por supuesto, de donde debemos tomar todas nuestras enseñanzas. ¿Qué dice en el capítulo 10 de Jeremías? Dice: oíd la palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, oh casa de Margate.
Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Está hablando aquí de qué cosa. Las naciones tienen miedo a que lo mucho. El otro día estaba yo, ¿dónde fue que estaba? Y alguien me preguntó, no, me estaban pidiendo la información y me dice, tú eres Leo. Y yo dije, yo soy Leo. Dije, ya veo por dónde va la cosa. Y dice, no, yo soy Piscis, me dice. Y ahí vemos que la enseñanza de las naciones están mirando a los cielos, a la criatura, a las cosas que Dios puso para que nos sirvieran como años, como temporadas, como forma de medir los tiempos, y ellos toman sus guías, las guías para sus vidas basadas en supersticiones basadas en la criatura, que es una forma de paganismo. Y eso lo vemos que está a veces lamentablemente metido también en la práctica de los cristianos, que leen su horóscopo o su carta astral o cosas semejantes. Aquí está hablando de eso, dice, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. No esté mirando sus signos, no esté mirando las señales de los cielos. No tenga a ver lo que le dice a usted una bruja, porque el destino del cristiano está ¿dónde? En las manos del Señor. Y yo no me interesa, hermano, la prueba en la que usted está pasando. A usted nada le está ocurriendo que se escape de la voluntad del Señor. Y el Señor sabe la prueba por la que usted está pasando. Y yo le puedo decir ahora con toda la certeza que la prueba que usted está pasando está destinada a fortalecerlo a usted en el Señor Jesucristo. La prueba que usted está pasando está destinada a acercarlo más a su Señor, a que usted busque más de Cristo, a que cada vez muera más y más de usted y que viva más y más Cristo en usted. Para eso están diseñadas las pruebas del cristiano. El mundo no lo entiende, sí. Así, para el mundo las pruebas son una situación de desesperación, de ahogo, de miedo, de terror. Pero dice que no tenemos que tener temor. El perfecto, dice, donde hay temor, el amor no ha sido perfeccionado. Porque el perfecto amor que hace, echa fuera el temor. Si usted está teniendo, hermano, ame más. Perfeccione el amor del Señor en usted. Dice, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. Derecho están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen poder. Aquí está hablando obviamente de las tradiciones que se cortaba un tronco y se hacía una imagen de un dios pagano y se ponía dentro de un templo. Pero a mí me cuesta no leer esto y ver reflejado aquí el arbolito de Navidad, que se ha vuelto una forma de adoración pagana. Ahora, fíjese lo que le estoy diciendo, hermano. No estoy diciendo que usted es pagano si tiene un arbolito de Navidad en su casa. No estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que si usted ha adoptado todas estas tradiciones, pero usted está perdiendo de vista el centro de esta celebración y de estas fiestas, que es Cristo, entonces todas aquellas otras cosas que usted está haciendo sí se vuelven ritos de culto pagano. ¿Entiende lo que estoy hablando? A mí no me importa, hermano, si usted tiene el arbolito, si usted pone su pesebre, lo que sea, mientras que todas estas cosas sean con un enfoque y sean con una visión hacia Cristo nuestro Señor. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Yo en mi casa, personalmente, nosotros no tenemos un arbolito de Navidad. ¿Okay? Eso es cuestión personal de nosotros. Pero sí tenemos unas tradiciones que son tradiciones, me parecen buenas y tradiciones lindas. Creo que el otro día en el grupo Los Caballeros puse una foto de una tradición que tenemos nosotros, que es celebrar el tiempo del Adviento. Son 4 semanas que celebramos recordatorio con los niños, leemos un pasaje bíblico, leemos una meditación, recordándonos de nuestro Señor Jesucristo, mientras vamos preparándonos para celebrar la Navidad. ¿Ve? Entonces, en mi casa no es, Santa Claus no es el tema central de la cosa. ¿Ve? El arbolito de Navidad, las luces, nosotros tratamos de que los niños no se nos embelecen con ese tipo de cosas, sino que sean cautivos, llevando todo pensamiento cautivo. ¿A dónde? A Cristo, hermano. Entonces, si usted tiene esas pequeñas tradiciones, nosotros, como le digo, nos reunimos, nos sentamos con los niños, cada semana se enciende una velita recordando que la luz del mundo va a venir, y eso es una forma didáctica en que nosotros usamos para enseñarle a nuestros niños las verdades bíblicas. Y el arbolito puede ser también un instrumento de esa manera para enseñar una verdad bíblica, un instrumento. Todo depende del uso que le demos.
Pero lamentablemente el mundo ha sustituido la esencia y la verdad y la pureza del Evangelio, de la celebración de Cristo, y la ha sustituido por luces, arbolitos, Santa Claus. Ahora hay también duendes que hay que ponerlos en diferentes lugares. No sé cuántos conocen de eso. Se llama Elf in the Shelf, el duende en la repisa. Y entonces ahora es una nueva moda que hay, que los padres agarran a un duende con las orejas puntiagudas, etcétera, y entonces todos los días antes de cuando los niños se van a dormir, los padres cambian de posición al duendecito. Entonces los niños cuando se despiertan por la mañana dicen, mira, el duendecito cambió o me puso este regalito, etcétera. Enseñando primeramente cosas que son falsas. Okay. Igual que enseñaron, espero que usted no le esté enseñando a sus hijos la cuestión de Santa Claus, que hay un señor pasado de peso que viene y de alguna manera milagrosa puede entrar por unas chimeneas que no existen aquí en la Florida, pero bueno, pasa para dejarle un regalito a su hijo. Yo espero que no enseñe eso. ¿Sabe por qué le digo que le espere que no enseñe eso, hermano? Porque muchas veces cuando enseñamos este tipo de enseñanzas inocentes e infantiles, cuando los niños crecen, ellos empiezan a asimilar la doctrina y la verdad de nuestra fe con aquellas historias que nos hacían de niño. Y el Evangelio no es un cuento chino. El Evangelio es una verdad. Y de hecho, si usted quiere enseñarle a su hijo de Santa Claus, ¿okay? Entonces le recomiendo que enseñe la verdadera historia de Santa Claus. De Nicolás, el obispo de, si no me equivoco, era obispo de Mirna. Ese hombre que durante el concilio de Nicea se levantó porque no pudo aguantar más las herejías de Ario, que arremetía en contra de la doctrina de la Trinidad, se levantó y fue y le metió con un puño en la cara al hombre. Si quiere contarle esa historia a sus hijos, cuéntesela, esa sí está bien. Amén. Todos me miran como no saben lo que estoy hablando. Ese fue Santa Claus, hermanos queridos. ¿Okay? De hecho fue un evento muy interesante porque el emperador lo arrestó, se armó, imagínese usted lo que se armó en ese concilio y él terminó arrestado, metido en la cárcel, porque él no pudo soportar un hombre que había pasado torturas por el Evangelio hacía 10 años antes, que había sido torturado bajo las persecuciones imperiales que habían existido en Roma y ahora estaba sentado en este concilio defendiendo las doctrinas de la fe cristiana. Entonces vamos allá. Vamos a ver a Mateo, en Mateo 6:24, en Mateo 6:24. Y vamos a ver qué pasa, porque este es el tiempo donde la adoración se enfoca en las cosas materiales, en mamón, como dijo el Señor Jesucristo. Y en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Todos los que estamos en este país, bueno, muchos de los que estamos en este país, algunos hemos venido por persecución política, pero la mayoría de los inmigrantes que vienen a este país han venido por prosperidad económica, porque quieren buscar un mejor futuro para sí y para sus hijos. Pero hay que tener cuidado porque este país, que es el país donde reina el dios Mamón, donde el comercio del mundo se maneja desde la bolsa de valores en Wall Street, tiene también el poder de embelezarnos como se le embeleza la serpiente cobra, como embeleza al pajarillo antes de comérselo, antes de devorarlo. Y a veces venimos aquí y nos montamos en el tren del materialismo americano. Y nuestra vida se vuelve simplemente una vida de consumerismo, de tener cada vez más cosas. Y son cosas lo que tenemos. El mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, el mejor vestido, la mejor bolsa, la mejor cartera, tener joyas, que mi hijo vaya mejor a una mejor escuela, o nosotros vamos a darnos los paseos en el crucero tal y más cual, o vamos a irnos de viaje. Y no estoy diciendo, hermano, porque a veces interpretamos las cosas mal, no estoy diciendo que estas cosas son malas, ¿ok? No estoy diciendo que estas cosas son malas. Pero dice en la Escritura que si las riquezas aumentan, dice, no pongas tu corazón en ella. Le voy a decir cuando esto viene a ser algo más. Si Dios lo prospera a usted, y si usted está trabajando y Dios lo está bendiciendo y usted está haciendo dinero, yo espero que eso se vea reflejado en la forma en que usted le da a los más necesitados. Yo espero que eso se vea reflejado, sí, amén, que Dios lo prospere y que prospere a su familia. Amén, ningún problema con eso. Pero ¿qué pasa? Lo que vemos es que a medida es algo que usted puede ponerlo casi en una gráfica.
Y hay una correlación invertida. A medida que la persona es prosperada, tiene más prosperidad económica, menos viene a la iglesia. Menos aporta, porque estoy ocupado, imagínese, usted no me comprende, el negocio y entonces el negocio entonces está siendo un instrumento del diablo que te está apartando del Señor. Te estás ahogando en tu riqueza. Sí, tienes muchas cosas. Duermes tranquilo, mira cómo se he llenado mis graneros, que puedo ahora comer y estar bien. Y el Señor te está mirando y te dice, necio. Y esta es la fecha, hermano, donde toda la opulencia, la riqueza del mundo se pone en apariencia para que todos la veamos. Nos vestimos con las mejores ropas, hacemos las mejores comidas. ¿Cuántos se endeudan para celebrar las Navidades? Usted no debe de endeudarse, de ponerse en esclavitud económica con el diablo para celebrar la Navidad. Eso no es bíblico. Lo que estamos celebrando, hermano, no es nada que usted le dio a Dios. Lo que se celebra en la Navidad es lo que Dios nos dio a nosotros. Amén. No se preocupe si usted no tiene dinero para regalarle algo a alguien. Dele gloria a Dios. Y no se preocupe si nadie le hace un regalo en las Navidades. Dios le regaló a su hijo a usted. Hermano, erizo, ¿qué más le puede decir usted al Señor? ¿Qué más puede desear? Que Dios le dio a su hijo a usted. A mí qué me importa si María no me regaló un reloj. ¿Me entiende lo que le estoy hablando, hermano? Yo le ruego que usted apague un poco esas luces. Yo le ruego que usted se desconecte, use este tiempo para desconectarse del mundo y conectarse con el Señor, de tener una renovación. Les insto, y esto se los insto como pastor y como hermano, hagan lo que yo estoy haciendo en la casa. Todos los días reúnense con su familia y tengan un tiempo devocional, un tiempo de adviento, un tiempo donde esté recentrando todas las energías de su familia en Cristo. Donde están recordando, donde se leen los pasajes navideños, léanse Lucas, léanse Mateos, léanse las profecías del Viejo Testamento donde nos hablaba del Mesías que iba a venir y que vino. Léanse Apocalipsis sabiendo que va a volver a venir y que Dios va a volver a morar entre nosotros. Eso es lo que debe estar ocurriendo en el hogar del cristiano todos los días, pero principalmente ahora que estamos celebrando la Navidad. Apague las luces, eso nos ciega. Vemos aquí que dice qué cosa, no podemos servir al Señor y al dinero a la misma vez. Vamos a Lucas 16:11. Lucas 16:11. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, dice, ¿quién os confiará lo verdadero? Y aquí es un llamamiento al cristiano como un despertador, una alarma para decirle, no te enfoques en las ganancias injustas. Porque si tú dejaste de ir a la iglesia, dejaste de leer la Escritura, dejaste de pasar tiempo con tu familia por ganar dinero, ¿cómo Dios te va a confiar con las cosas sagradas de Él? ¿Cómo Dios te va a confiar con sus misterios? ¿Cómo Dios te va a confiar con el entendimiento de la palabra? Hay personas que leen la Biblia y dicen, yo leo la Biblia pero no lo entiendo. Bueno, si tú lees la Biblia como si una vez al domingo, cuando vienes a escuchar, no lo vas a entender nunca. Porque Dios quiere ver que tú estés serio. Todas las cosas crecen en proporción al tiempo que usted le pone. Lo que el hombre sembrare, eso crecerá. Eso lo estableció el Señor en la primera ley de termodinámica. ¿Ok? Usted no va a sacar de un sistema más de lo que usted ha puesto en el sistema. ¿Ok? Si usted está trabajando overtime, si usted está trabajando, no viene a la iglesia, no tiene tiempo con su familia porque usted está trabajando, sí, va a ganar mucho dinero. Va a ganar dinero. Yo sé que sí. Ahora, si usted a lo mejor sacrifica de no ganar tanto dinero, sino que se mantiene contento, dices que cuando estamos contentos con lo que tenemos, seremos felices. Si Dios provee suficiente para nuestro bien. Mientras usted pueda pagar su renta, pueda comprar comida para su familia,
tener un fondito, que se yo, para salir con la esposa el fin de semana o algo así. Mientras usted se mantenga de lo básico, entonces usted va a tener tiempo para ir a la iglesia y participar con los hermanos. Usted va a tener tiempo de estar con sus hijos y su esposa y compartir la palabra de Dios. Y no va a tener que estar matándose, trabajando. ¿Para qué? Atesorando tesoros aquí. ¿Se lo va a llevar con usted? Vamos a hacerle cuando se muera como Tutankamón y ponerle todos sus tesoros, el carro, la ropa, todo eso en la tumba para que usted se lo lleve y su alma pueda deleitarse con las cosas que usted tenía. Ese es su pensamiento, esa es su teología. Usted no se lleva nada, no se lleva ni su cuerpo, fíjese. No se lleva ni su cuerpo, así que tampoco se preocupe mucho por su salud. Vaya al médico, cuide, tome su medicina, haga ejercicio. Pero después los demás no se preocupen mucho, porque ¿quién puede, por mucho que se afane, agregar a su estatura un codo? Quisiera, le he pedido al Señor, he venido ya 3 veces al Señor, le digo, Señor, auméntame un codo, y me dice, bástate en mi gracia. No, en broma, no quiero ser blasfemo. Pero Dios sabe sus misterios, no puedo entender por qué me dio esta estatura en este tiempo. Pero véame en la resurrección, le voy a hablar a todos ustedes así. No. Bien, las tradiciones de los árboles, hermanos, por eso parecerá a lo mejor que yo estoy tirándole como que a los arbolitos o a la fiesta. No es eso, no quiero que me malinterprete. Pero lo que quiero es que lo que estoy atacando es que este no debe ser el centro de su atención. Que el centro debe ser Cristo y su palabra. Amén. Vamos a Deuteronomio 16, 21. Deuteronomio 16, 21. Dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Aquí vemos que la tradición de la adoración con los árboles es algo que existía desde siempre, de los tiempos paganos. Los druidos en Inglaterra también celebraban debajo de árboles altos. El Señor le mandó a Ezequías, ¿se acuerdan cuando él purificó al reino? Que mandó a cortar, dice, todos aquellos árboles bajo los cuales se cometían fornicación espiritual y física. Vamos también a Segunda de Reyes 16:4. Segunda de Reyes 16:4. Dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esa cuestión de estar dejando, por ejemplo, regalitos debajo del árbol de Navidad, todas estas tradiciones que vienen, me pregunto de dónde vienen esas tradiciones, hermano. Me pregunto si los primeros cristianos de los primeros 300 años celebraban de esa manera. ¿Cuándo comenzó esto a meterse en la cristiandad? ¿Cuándo comenzó esto a ser parte de la tradición de la celebración de la Navidad? ¿Debe ser ese el enfoque, los regalos? Una cosa, dato interesante en los Estados Unidos, el día donde más se vende en los Estados Unidos es ¿cuándo? ¿Quién sabe? A ver. No. Black Friday, el día después de Thanksgiving. Y fíjese qué interesante, se llama Black Friday, el viernes negro. No se dice viernes de luz, es el viernes negro. Yo quiero que usted se siente y vea a la humanidad después del Día de Acción de Gracias. Que tampoco nadie le da gracias al Señor. Se reúnen nada más para comer, llenar sus vientres. Esa es la realidad. ¿Cuántas celebraciones de acción de gracia a usted ha estado que alguien se levantó y antes de ponerse un bocado en la boca, dijeron, vamos a darle gracias al Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra? ¿Cuándo es que cuántas celebraciones ustedes? No, que se sientan y ya están comiendo y celebrando. No, porque el Día de Acción de Gracias es de la familia. Okay. El día de la Navidad es de la familia. El día de Resurrección es de la familia. ¿Y cuándo es el Día de Dios? Me pregunto. El domingo es el día de la familia. No puedo venir porque yo voy a pasar con la familia. No, pero es que yo no le estoy diciendo que usted deje a la familia. Le estoy diciendo que traiga a la familia a la iglesia. Y así están usted, la familia y Dios. Pero van a la noche en cuanto, no, a la medianoche. Hermano, yo trabajé en ventas cuando yo era adolescente, que empecé la universidad.
¿Y sabe lo que hacíamos nosotros 2 semanas antes de que viniera el Viernes Negro? Nosotros subíamos los precios a las cosas. En serio, se pasaban por todo. Yo vendía, me acuerdo, yo trabajaba, yo vendía en la sección de zapatos de damas. Y pasábamos subiendo precios, porque entonces cuando llegaba el día de la venta, volvíamos a dejar los precios en lo que estaba, pero la gente pensaba que era un descuento. No, pero no es un descuento, está en el mismo precio que siempre estuvo, lo que pasa es que yo le subí el precio un poco antes. Y usted fue de bobo y dijo, qué clase de descuento, me llevo 15. Y dice, no, pero es que no tengo, no importa, abra una tarjeta de crédito ahora. Y puede, porque le damos un 10% de descuento. Sí, le está dando un 10% de descuento, pero lo que no le está diciendo es que la tarjeta son 36%. Entonces, en realidad, lo que usted está pagando son, ¿cuánto por ciento? Haga la matemática, 26%. Y la gente va y compra. Y se pelean por cosas. Yo quiero que usted vea los videos. Yo no salgo de mi casa el día de Thanksgiving a comprar. Es más, yo no voy ni siquiera al mall. Yo voy al mall cuando necesito, que me hace falta comprarme una camisa, porque ya la que tengo puesta se me cayó a pedazos, se deshiló así, se transmutó y voy y necesito comprarme algo, o mi esposa o algo me come. Yo no pongo un pie en un mall a nada. Esas son cosas, no estoy diciéndole, hermano, que si usted va al mall que es pecado o algo, yo simplemente es una preferencia personal. Pero yo me quedo curioso cuando yo veo con las masas cómo van a pelearse y el desastre. Como le digo, me tocó trabajar. Nosotros teníamos que trabajar como esclavos para organizar el desastre, los niveles entrópicos, por hablar en términos de física, los niveles entrópicos de la tienda después de que pasaba aquella turba de compradores. El robo, la gente peleándose por un televisor y el diablo riéndose. El diablo riéndose de la humanidad. Eso es la celebración de Thanksgiving. Y estamos haciendo lo mismo con la celebración de la Navidad. Ay, se me olvidó comprarle a Mengano. Compre Biblias y regale Biblias a sus familiares y seres queridos. Ahí eso es una meta que para usted. ¿Usted tiene ganas de gastar dinero? Amén. Gloria a Dios. Compre Biblias y regale Biblias. Invite a sus familiares y a sus seres queridos a venir a la iglesia. Y aunque le digan que no, ¿sabe qué? Usted está limpiando sus manos de la responsabilidad del alma de esa persona. Porque no pueden pararse frente a Dios y decir, no, nadie me dijo, nadie me invitó. Pero no importa que le digan que no, usted sigue insistiendo. Va a ser como el juez injusto aquel que dice el Señor Jesucristo, que tanto insistió que al final le dijo que sí. Bueno, vamos a ir a Génesis 3:6 y aquí vamos a ver hay otros versículos que nos habla de árboles, pero quiero llegar al punto, al meollo de la predicación de hoy. Vamos a Génesis 3:6 y aquí vamos a ver otra cosa interesante que ocurrió cuando los seres humanos empezaron a juguetear con un árbol. ¿Ok? ¿Qué dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomar de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay un solo árbol que el cristiano debe de codiciar y ese es el árbol de la cruz. No es un árbol atractivo, no hay en él atractivo ni hermosura. De tal manera se demudó su rostro de nosotros. Le miraremos más en atractivo. ¿Para qué? Para que le deseemos. Entonces el cristiano debe mirar al espantoso árbol de la cruz y desearlo. Ese debe ser el arbolito que usted desea. No el arbolito de las luces, el arbolito de las promesas, el arbolito de las vanidades. Vamos a ver una cosa interesante, porque ahora yo quiero entrar, vamos a pasar la próxima media hora hablando de eso, del tabernáculo de Dios, Cristo como tabernáculo de Dios, del verdadero sentido de la Navidad, de qué es lo que estamos celebrando. Nótese que yo cuando hablo de la celebración, vamos al libro de Hebreos 8, que yo cuando hablo de la celebración de la Navidad, me gusta usar el término la encarnación. Estamos celebrando la encarnación. ¿Y qué significa la encarnación? Que Dios se hizo hombre. Eso es lo que estamos celebrando, hermanos. Estamos celebrando el hecho de que Dios, Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, vino y habitó entre nosotros. Y dice, y lo vimos, su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, dicen los evangelios. Amén. Hebreos capítulo 8, verso 5, que dice, los cuales sirven, está hablando aquí qué cosa, está hablando de la visión que vio Moisés
del tabernáculo, que él vio una visión en el cielo y dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Y esto recuerden que es algo interesante. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, Dios le muestra un modelo y se tiene que hacer todas estas cosas sin faltar una de ellas. Todos los detalles, las cortinas tenían un significado. Las cortinas tenían que ser hechas con un material específico, tenían que ser hechas de una forma específica. El tabernáculo tenía, eso lo hemos hablado en diferentes ocasiones, y el hermano, usted tuvo un estudio sobre eso, hablando del templo, de los diferentes, el inmobiliario del templo, los instrumentos que habían ahí, el pan, la mesa del pan de la propiciación, los candelabros de oro, la cortina, todas aquellas cosas eran una figura, como dice aquí, dice los cuales sirven o figura o sombra de las cosas celestiales. Dios le estaba dando una representación visual y arquitectónica, una realidad que existía en el cielo y una realidad que en el cielo iba a ser manifestada en la tierra. Primero fue manifestada en forma simbólica o alegórica en los ritos de la ley, y después fue perfeccionado o manifestado en su completa perfección en nuestro Señor Jesucristo. Creo que fue la semana pasada cuando les comenté que el Señor Jesucristo iba con sus discípulos que iban caminando al lado del templo y estaban pasando por el lado de las paredes de contención, y Pedro le dice, maestro, mira qué gran templo, impresionante, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? Destruid el templo y en 3 días lo edifico. ¿De qué estaba hablando? ¿Estaba hablando del templo de Herodes? No, Dios no habita en manos hechas de templo. Estaba hablando de sí mismo, del tabernáculo de Dios, aquel tabernáculo de Dios que desapareció. ¿Qué significa tabernáculo de Dios? Esa es la casa de Dios, el lugar donde Dios vive, donde estaba la presencia misma de Dios, y ese es Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita la plenitud de la deidad. En Cristo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, estaba la plenitud de la deidad, estaba Dios mismo. Por eso Él nunca rechazó cuando los discípulos le adoraron. Vemos en la Escritura que cuando se le rindía adoración o culto a un ángel, o el apóstol Pedro mismo, cuando alguien vino a tratar de rendirle culto, ¿qué fue lo que dijo? No, a mí no, yo no soy digno. Pero los discípulos adoraron al Señor cuando Él calmó la tempestad, y en otras ocasiones. Y Tomás se le arrodilló y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Él aceptó aquella adoración. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él es Dios. Ese es el tabernáculo de Dios. Eso es lo que representaban todas aquellas visiones, aquellos símbolos del Antiguo Testamento, que a lo mejor usted se rompe la cabeza por tratar de entender. Son figuras de lo que ya fue manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21. Verso 3 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿De qué está hablando? Del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, he aquí el tabernáculo de Dios. He aquí Dios morando con el hombre como hombre. Dios se humilló a sí mismo, tomó la forma de un ser humano. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él, hermano. Él nos las hizo fácil, por decirle así. Pero para hacerla fácil para nosotros, Él tuvo que tomar el camino difícil. El camino de la cruz, el camino del rechazo, el camino de la humillación. Póngase a ver cuántas veces que alguien le ha hecho a usted una mala acción, o le ha dado una mala contesta, y usted piensa, oh, a mí no me van a hablar así, ¿quién se cree fulano? No le dirijo más la palabra, para mí está muerto, muerto. Y al Señor Jesucristo, a Dios, le escupieron, le arrancaron su barba, le abofetearon, lo clavaron en una cruz por usted. Déjeme decirle algo. Si usted hubiera sido el único pecador que habría caído, la única persona que ha pecado, vamos a decir que usted sea el único pecador en el universo, todos los demás no pecaron, nadie más pecó, fue usted el que se comió el árbol, aún Cristo habría venido a morir por usted. Porque ese es el Dios que tenemos, el Dios que deja las 99 ovejas para ir a rescatar al que se había perdido.
para usted, digo, para Dios, usted tiene un valor infinito. No porque hay algo bueno en usted, sino porque por el amor de Dios, el amor incomparable de Dios, que Dios ama de una manera que no podemos entender. ¿Por qué Dios me amó a mí? No lo entiendo, ni lo puedo entender porque no puedo entender el amor de Dios. Amén. Vamos a ver algo interesante también en Éxodo 19:1 y vamos a analizar cómo se comparaba, que esto es un misterio en la Escritura. Éxodo 19:1. Y vamos a ver algo interesante sobre el tabernáculo de Dios. Y vamos a ver cómo aquellas figuras de las cuales estábamos hablando, que servían como figura o representación o imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice en Éxodo 19:1? Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y había salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Okay. Entonces, bueno, aquí vemos cuando Moisés sube en aquel que dice, en el tercer, que dice mes de la salida de los hijos de Israel. Los judíos tenían dos calendarios que en el tiempo de Jesús habían dos calendarios hebreos. Eso vamos a hablar más la semana que viene, porque a lo mejor usted tiene curiosidad. ¿Es el 25 el día en que nació el Señor? ¿Cuándo nació ese? ¿Nació en diciembre? Vamos a hablar un poco de eso la semana que viene, ¿no? Pero vemos que aquí dice el tercer mes. Los judíos contaban, el calendario religioso contaba desde el mes en que el primer mes era el mes de Nisán, cuando los judíos salieron de Egipto, cuando Dios los sacó de Egipto, y ellos comenzaban a contar el año religioso de ellos. Había un calendario también cívico que se usaba, pero el calendario que habla la Escritura es un calendario religioso. Y esto dice que es el tercer mes después de la salida de Egipto, y el tercer es interesante porque Dios es una Trinidad, y Dios ahora ese tercer mes va a revelar a Moisés su naturaleza, de quién es Él. Y entonces por eso lo llama al monte. ¿Para qué? Para que dice que Dios que iba a hablar con Moisés cara a cara, como uno habla con un amigo. Y en ese momento, en ese tercer mes del mes, Él sube y Él le da las instrucciones que habíamos visto en el libro de los Hebreos, que le da las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo. Ahora, eso fue el tercer mes, mantengan eso en la mente. Ahora vayan a Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Versículo 1. Dice: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Entonces le está diciendo, cuando el primer día del mes vas a levantar el arca, vas a construir el tabernáculo va a ser hecho. Pero nótese algo interesante. Si usted calcula el tiempo que pasó desde la concepción del templo o del tabernáculo al tiempo en el que el tabernáculo se realiza, ¿pasaron cuántos meses? 9 meses. 9 meses y unas cuantas semanas. No entré en el detalle de cuándo fue en el día del mes. Pero el embarazo de una mujer técnicamente son 10 meses, en realidad son 9 meses y creo que son 3 semanas o algo de eso, ¿no? El mismo periodo de gestación ocurre en imagen cuando el Señor le da instrucción de la concepción que debe de ocurrir del tabernáculo y el momento en el que el tabernáculo es erguido. De la misma manera, y eso lo vamos a ver la semana que viene, vemos que en el sexto mes litúrgico, se le aparece el ángel a María y le dice: concebirás. Y después, 9 meses después, nace el tabernáculo de Dios, que es la encarnación del Señor. ¿Ok? Vamos a ver en Mateo 1:18. Mateo 1:18.
¿Y qué dice? El nacimiento de Jesucristo fue así: estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. De la misma manera que el tabernáculo fue engendrado espiritualmente o intelectualmente en aquel tercer mes del año, entonces de la misma manera en el primer mes del primer día, por eso le digo que no es completo los 10 meses, porque es el primer día del primer mes. Entonces 9 meses después se concibe el tabernáculo, se construye. Dios construye su templo en el vientre de María en 9 meses. Esto es algo que es increíble para mí. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y dice, y dará luz dará luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cristo vino y habitó con nosotros. Esto es algo increíble. Y por eso podemos entender, entonces, ahora sigan hacia adelante un poquito en Juan 3:16, ese pasaje tan famoso que todos amamos y conocemos. ¿Qué dice San Juan 3:16? No lo tienen ni que buscar, me imagino que se lo conozcan de memoria, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? Está bueno. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo que Dios tiene, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la Navidad. Esa es la Navidad. Y nótese algo interesante: todo señalaba desde la creación del mundo a ese momento del nacimiento de ese bebé, hermano. Desde el momento en que Dios dijo: sea la luz, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino. Así comienza el Evangelio de Juan. Y eso lo vamos a hablar la semana que viene, cuando hablemos del tiempo del Señor, en el tiempo del nacimiento, y la preciosa enseñanza que hay referente a eso, porque Él nació. Es increíble que solamente un Dios omnipotente puede crear que las cosas ocurren de esa manera. El mes del nacimiento, por qué nació en ese mes, etcétera. Entonces ahora, acompáñenme, vamos a retroceder un poco a Lucas 2:8. Lucas 2:8. ¿Y qué dice? Había, dice, pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá como señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Increíble. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verle dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y como se les había dicho. Ahora, nótese algo interesante. Cuando nosotros pensamos en el pesebre, nosotros pensamos en una imagen de los pastorcitos, unos pastores en el medio de la nada, con las ovejitas en el campo. Pero nadie se ha puesto a pensar, ¿por qué estaban velando sobre el rebaño
aquellos pastores? Las ovejas, cuando usted vela sobre las ovejas cuando está pastoreándolas durante el día. Después de la noche, si usted entra a las ovejas al corral y usted se acuesta a dormir. ¿Por qué estaban velando? ¿Porque iban a venir ladrones a robarle las ovejas a lo mejor? Usted dirá. No. Estos pastores que estaban velando por las ovejas no eran pastores cualquiera. Eran de hecho sacerdotes. Y la razón por la que ellos estaban velando sobre estas ovejas es porque las ovejas paren una vez al año. Y es usualmente en el tiempo de la primavera. Es en el mes de entre marzo, abril, mayo, en esas fechas donde nacen las ovejas. Y había un problema, porque ustedes se acuerdan de aquel corderito pascual que había que sacrificar en el templo. ¿De dónde venía ese cordero? ¿Ustedes piensan que los sacerdotes, el sumo sacerdote iba y lo compraba en el mercado el día antes para traerlo a sacrificarlo al templo? No, aquel cordero tenía que ser un cordero sin mancha. ¿Qué significa eso? Que tenía que ser un cordero sin mancha. No podía tener hueso roto, no podía pasarle absolutamente nada. ¿Qué pasa? Las ovejas tienden a parir de noche y una vez al año. Entonces estos pastores estaban velando sobre el rebaño en el tiempo en que las ovejas paren. Porque inmediatamente que pariera una ovejita, ellos tenían que venir e inspeccionarla para asegurarse que esa ovejita estaba ritualmente pura. E inmediatamente que se agarraba a ese corderito, se le envolvía como en unos pañales, una especie de pañales, para evitar que se le rompiesen los huesos. Y se ponía a esa ovejita con su madre en un lugar aparte, lejos del rebaño, para evitar que le ocurriera ningún accidente a la ovejita. Entonces, estos sacerdotes eran unos sacerdotes que tenían un entrenamiento especial. Estos no eran cualquier pastores. Habían que hacer ciertos ritos de purificación sobre esa oveja, para que entonces al año siguiente se llevaba ese corderito. ¿A dónde? Un corderito de un año. ¿A dónde se llevaba? Al templo, para sacrificarlo. Por eso estaban los pastores velando sobre las ovejas de noche. No era que esto era una costumbre normal. Y era un lugar específico donde ellos estaban orando también. Velando también, hermanos. No sé si algo, ellos estaban cerca de la ciudad de Belén. Belén es una hispanización, por decir así, de la palabra Betlehem. Lehem es pan en hebreo, y Bet es casa, es la casa del pan. Y Cristo es aquel maná que desciende del cielo. Él es el pan de la vida, y el pan de la vida nace en la casa del pan. Eso también alude a aquellos panes de la propiciación o el pan de la presencia que estaba en el templo, en el tabernáculo, que habían 12 panes sin levadura que representaban los 12 tribus de Israel. Y los sacerdotes comían de ese pan en el día sábado, se reemplazaban. Aquel era el pan de la presencia, y ese pan nace en Betlehem, la casa del pan. Entonces salían, dice, a mirar los pastores estos para ver la oveja que estaba, la ovejita perfecta, que al año siguiente se iba a llevar al templo para ser sacrificada. Estos pastores estaban esperando a que naciera el Cordero Pascual. Y nació el Cordero Pascual en el lugar que tenía que nacer. Vayan conmigo a Juan 1:29. Juan 1:29. ¿Y qué dice? No hay Juan 1:29. Sí hay Juan 1:29, lo que pasa es que no estoy buscando bien. El siguiente día vio Juan Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mismo anuncio fue el que le dijeron los ángeles a los sacerdotes: oye, ustedes están buscando el corderito para las Pascuas del año que viene. Mira, el Cordero de las Pascuas de la eternidad nació en Belén. Vayan allá. ¿Y qué hicieron estos pastores? Dejaron a sus rebaños. Dejaron aquellos ritos antiguos de la ley para buscar a la perfección que venía en Cristo, y se encuentran al niño, ¿dónde? Al Cordero Pascual en un pesebre, en el pesebre que tenía que ocupar aquel corderito perfecto que naciera, se ponía en ese pesebre.
Entonces ahí nació el Cristo, envuelto como un corderito en pañales. En Miqueas 4:8, vayan conmigo a Miqueas, a ver si podemos encontrar Miqueas. A ver quién lo encuentra más rápido. Hay una profecía sobre el nacimiento del Mesías. Lean, hermanos, léanse los profetas menores. Muchas veces le decimos los profetas menores, pero no son menores, son grandes estos profetas. Y hay tanto, hay tanta densidad profética y tanta belleza que es una lástima que no lo leamos, ¿no? Que no lo leamos con más frecuencia. Dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. ¿De qué está hablando? Esa torre se llamaba Migdal Eder. Y esa torre era una torre donde se metían a los corderitos y a las ovejas dentro para protegerlas durante el tiempo de la preñez de las ovejas. Y Migdal Eder, esa profecía en Miqueas, está aludiendo precisamente al nacimiento del Cordero Pascual que es Cristo. Está hablando de la revelación, de la manifestación de los ángeles a aquellos corderos, anunciándoles el nacimiento. Por eso es que dice, tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, a ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Esto es algo que es increíblemente poderoso, porque aquella hija de Jerusalén, aquella muchacha, aquella Virgen María, aquella inocente niña que se le aparece el ángel Gabriel y le da este anuncio increíble. Imagínense cómo habrá reaccionado la pobre María cuando escuchó esto. Y le dice, se le aparece un ángel y le dice, vas a quedar embarazada. Y no de cualquier bebé, el Hijo de Dios va a nacer en ti. El Hijo de Dios va a nacer en ti. Y tanto es así que cuando va a visitar, yo tengo también una especulación de por qué razón tuvo que irse María a visitar a su prima. Probablemente para evitar las habladurías de las personas en el pueblo. Probablemente para evitar, porque imagínese usted que esta muchacha queda embarazada y no estaba aún casada, estaba desposada. Tuvo que aparecerse un ángel para aclararle la situación a su esposo José, que era un hombre santo y justo. Y la iba a dejar pensando que María le había sido infiel. Y tiene que intervenir Dios para decirle, no, no ha sido infiel, sino que hay algo milagroso que está ocurriendo aquí. Esta es la obra mía, este es mi brazo que se está revelando a la humanidad. Pero nótese que la familia, ¿qué hace? Se van por un tiempo a ver a la prima. A la prima que había recibido otras buenas noticias también, aquella prima estéril que iba a dar a luz un hijo, que iba a allanar el camino para que el Mesías pasara, que iba a ser el hijo que iba a presentarlo, que lo iba a iniciar por medio del bautismo sacerdocio. Ese iba a ser Juan, el que iba a allanar lo que dice una voz que clama en el desierto. Le había aparecido en una forma milagrosa. Fue engendrado también Juan el Bautista, el último y gran profeta que anunció el camino del Señor Jesús. Y María tiene que ir a casa de la prima. Sospecho yo que las razones habrían sido para evitar murmuraciones en el pueblo. Y de repente, ¿qué pasa? Cuando se le presenta a Elizabeth, María, ¿qué ocurre con el niño que estaba en su vientre? Saltó. Y aquí de aquellos que dicen que los niños que están en el vientre no son seres humanos, que son como quiera llamarlo, son fetos. Un feto, ¿no? Un bulto de células. Bueno, el bulto de células que estaba dentro de Elizabeth reconoció al bulto de células que estaba dentro de María. Y Elizabeth dice, ¿quién soy yo? Dice, para que la madre de ¿quién? De mi Señor. Esto es un encuentro increíble, un encuentro maravilloso. El hecho de que Dios vaya a nacer del vientre de una mujer. Yo pienso esto, le digo honestamente, hermano, y me quedo perplejo. No lo puedo entender, lo creo, amén, gloria a Dios, pero no puedo entenderlo. Que un Dios nos amara tanto, que Dios nos ame tanto. Yo sé que a veces estamos en circunstancias en la vida que dudamos del amor de Dios, ahí sigue esa mosca molestando. Que dudamos del amor de Dios, pero ¿sabe qué pasa, hermano?
Dios nos ama, porque Dios se engendró en una virgen para nacer en ese pesebre. ¿Y para qué nació ese corderito, ese niño? Para lo mismo que nacían los corderitos. La única razón para la que esos corderitos, los pastores estaban mirando el nacimiento de esos corderitos, era porque ese cordero al año siguiente iba a ser sacrificado por el pueblo. Esa era su función. Había nacido para morir, y el Señor Jesucristo nació para morir, pero después resucitó. Gloria a Dios. Eso es una parte fundamental de nuestra celebración de la Navidad, que el Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Muchas veces nos quedamos en el pesebre, hermano, y yo entiendo eso. Hay razones psicológicas. Todos amamos y cuando los niños cantan nos enternecemos y vemos el bebé. ¿Y quién no se enternece con un bebé? Pero ese no es el fin de la historia, ese es el comienzo. ¿Entiende? No podemos quedarnos en el pesebre. Tenemos que continuar a su muerte, continuar al árbol de la cruz y a su resurrección, y ahora a su venida. Porque ese mismo corderito, ese mismo bebé que nació en Belén hace 2000 años, que murió por nosotros, por el pueblo, para salvarnos, para justificarnos, sabiendo que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, que no había ninguna otra forma, no había ninguna otra manera. Y Él le dijo al Padre: yo voy a rescatar a la humanidad que se había perdido, que había caído, que estaba bajo el yugo de Satanás, desde el tiempo de Adán hasta que el Señor Jesucristo vino y lo expuso en la cruz a todos los demonios. Y desde entonces la iglesia militante y poderosa está arrebatando a esas almas del infierno y mandándolas al cielo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar aquí. Les voy a leer solamente esta última punto. Dice: vuélvase a la verdadera Navidad, hermano. La Navidad de Emanuel. No busque las luces del árbol, de las tradiciones del hombre. Busque la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Dios se cubrió de nuestra humanidad para que nosotros pudiésemos participar de su divinidad. Cristo murió para que nosotros podamos vivir. El Cordero nació en nuestra naturaleza para que nosotros podamos nacer en la suya. Esto es la Navidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos recordando, Señor, tal vez con un poco más intencionalmente, el misterio de la encarnación, el misterio de que tú te humanaste, Señor, de que tú te hiciste hombre por amor a nosotros. De tal manera, Señor, dice la Escritura, que nos amaste, que diste a tu propio Hijo, Señor, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, para hacerse hombre y para salvarnos. Te damos gracias por esto, Señor, gracias. Y te rogamos, Señor, que despiertes esa inquietud, ese deseo en nuestros corazones de compartirlo en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros amigos, con las personas incrédulas que no te conocen. Señor, danos la sabiduría y la oportunidad, danos la ocasión de compartir esta gran verdad para que ellos también sean salvos, Señor, porque nosotros los amamos, pero tú también los amas, Señor, y te pedimos por ellos, Padre Celestial. Yo ruego con los ojos cerrados, hermanos, todos en reverencia, con la cabeza inclinada. Si hay alguna persona en este momento que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, solamente yo estoy mirando, todos con los ojos cerrados en reverencia. Si alguna persona que no ha tenido este encuentro con su Señor, que ha escuchado del Señor Jesús, sí, que ha celebrado las Navidades, que ha ido tal vez a la iglesia, todas estas cosas, pero que no puede decir con seguridad de que Cristo es su Señor, que no puede decir con seguridad: Cristo murió por mí. Yo te ruego que si tú eres esa persona que el Señor te ha hablado, que a lo mejor el Señor te está hablando en tu corazón, yo te ruego que me lo hagas saber. Levanta tu mano brevemente y yo voy a hablar en privado contigo. No vas a pasar ninguna vergüenza, no te voy a hacer pasar adelante. Solamente quiero saber quién eres para conversar contigo, para aclarar tal vez dudas que tengas. No dejes pasar la ocasión.
No quiero manipularte psicológicamente a decir algo a lo mejor que no quieras decir, pero sí quiero instarte a que tengas un entendimiento en tu espíritu de que no tenemos asegurado el día de mañana. Y yo no quiero que tú te vayas de aquí sin tener un encuentro con tu Señor, el Señor que se hizo hombre para salvarte porque te amó. Tal vez no hayas sido amado mucho en la vida, no has tenido muchas personas que te han amado, tal vez, pero Dios te ama. Y Dios quiere darte el gran regalo de la Navidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, quiero extender entonces la invitación a los hermanos. Les ruego, hermanos, que si el Señor te ha hablado, que si el Señor te está poniendo una compunción en tu corazón, les insto a que llegando a la casa dediquen este tiempo con más intención, con más deseo, con más ahínco a nuestro Señor. Enseñen a sus hijos más profundamente los misterios de la encarnación, para que se acerquen. Les insto, hermano, a que pongan en su corazón en esta hora frente al Señor, que hagan un compromiso con el Señor de servirle fielmente en esta Navidad, de tal vez apagar las luces que ofuscan nuestros sentidos y encender la luz de tu palabra, abriéndola y estudiándola. Te damos gracias, Señor, por este día. Llévanos a nuestras casas con bien. Lleva a los hermanos, Señor. Protégelos a todos durante la semana. Prepara nuestros corazones, Señor, para la celebración que vamos a tener la semana que viene, Señor. Impídele a Satanás tener ninguna acción o ningún impedimento, Señor, sino que todos podamos celebrarte y gozarnos unos con otros la semana que viene. Guárdanos el resto de la semana en el nombre de Jesús. Amén.